Los adverbios son palabras que junto a los verbos, los adjetivos, sustantivos, pronombres o artículos, entre otras más, forman parte de las oraciones y suelen encontrarse aquí para indicarnos las circunstancias en las que se realiza una acción o un hecho del que se esté hablando en la oración, como el modo en el que se hace, el lugar donde ocurre, el tiempo o la intensidad en que se realizan estas acciones o hechos que se presentan. Una de las principales características de los adverbios es que pertenecen al grupo de las palabras invariables, porque no varían ni cambian su forma, a diferencia de las palabras variables, que sí pueden cambiar y variar de acuerdo al género, a la persona o número que se quiera expresar. Esto significa que si tenemos una oración y la transformamos cambiando el género o el número de alguna de sus palabras, cambiará el sustantivo, el artículo o el verbo, pero no el adverbio que se presenta, que como ven, permanece igual sea cual sea la oración de la que forme parte. Los adverbios también cumplen una función importantísima dentro de la oración. Ellos pueden cambiar, variar, modificar o complementar el significado de verbos, de adjetivos y de otros adverbios que se presenten para darle más información o sentido tanto a estas palabras como también a la oración completa. Veamos primero cómo modifica a los verbos o las acciones. Fíjense en esta oración. El niño se levantó tarde. El adverbio es la palabra tarde y se encuentra modificando al verbo levantó, porque le está añadiendo información que se relaciona al tiempo en el que ocurre. Y si cambio este adverbio, poniendo el adverbio temprano, nuevamente el verbo se modificaría, expresándonos ahora que la acción se realiza temprano. Los adverbios, en este y en otros casos más, suelen ubicarse después del verbo que modifica, expresándonos cómo es este verbo. Pero estos adverbios no solamente modifican el significado de los verbos en la oración, también pueden modificar a los adjetivos que se presenten en ella, generalmente para aumentar o disminuir la cualidad o característica que se está expresando, tal como aparece en esta oración. La casa es muy grande. Aquí, el adjetivo que se presenta es la palabra grande y el adverbio que lo modifica es muy. Y lo modifica porque intensifica y exagera su cualidad, indicándonos que la casa no es solo grande, sino que es muy grande. Ha sido un día bastante agradable. Aquí, el adverbio bastante se encuentra modificando al adjetivo agradable, porque como ven, intensifica su cualidad, expresándonos cuán agradable fue el día. O por el contrario, podríamos cambiarlo por el adverbio poco y nuevamente modificaría este adjetivo, disminuyendo su cualidad. Los adverbios también pueden modificar a otros adverbios que se presenten en la oración, para aumentar, disminuir o complementar la información que se expresa. En esta oración, por ejemplo, se presentan dos adverbios, pero el que se encuentra modificando al otro es el adverbio muy, porque está intensificando el significado de bien, mientras que el adverbio bien se encuentra modificando al verbo quedó. El niño corrió lejos. El adverbio que se presenta es lejos y puedo modificarlo agregando otro adverbio delante de él, bastante. Como ven, lo que aquí hace es aumentar la distancia intensificando el significado de lejos, expresándonos ahora que este niño no solo corrió lejos, sino que fue bastante lejos lo que corrió. Los adverbios, como son muchos, suelen clasificarse por una parte de acuerdo a la circunstancia en la que se desarrolla la acción del verbo, como los adverbios de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad, que responden a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? o ¿cuánto? Y por otra parte, también tenemos adverbios que no responden a ninguna pregunta en particular, ya que solo agregan información, complementan o varían el sentido de la oración. Estos son los adverbios de afirmación, de negación y los de duda, entre otros. Veamos primero a los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar como acá, aquí, atrás, cerca, dentro o fuera, entre otros más, son palabras que sirven para indicar la ubicación, el sitio o el lugar donde ocurre la acción del verbo en la oración. Y como ven, no tienen una posición fija.
Pueden estar antes o después del verbo, dependiendo de lo que se desee destacar. Para poder localizarlos, deben fijarse en el verbo y preguntarle dónde ocurre la acción. El perro está dentro de la casa. Como la acción o verbo es la palabra está, le preguntamos ¿dónde está el perro? Y como ven, la respuesta es dentro de la casa. Por lo tanto, dentro es el adverbio de lugar, porque responde a la pregunta indicándonos la ubicación. Ella trabaja lejos de la ciudad. Ubicamos el verbo, que en este caso es la palabra trabaja. Y le preguntamos ¿dónde trabaja ella? La respuesta será lejos de la ciudad, por lo que lejos es el adverbio de lugar. Los adverbios de tiempo como ahora, antes, luego, mañana, siempre o todavía, entre otros, son palabras que indican el tiempo o el momento en el que se realiza la acción, que puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. También suelen aparecer en distintas posiciones dentro de la oración, por lo que para reconocerlos tendremos que preguntarle al verbo ¿cuándo es que ocurre la acción? Ahora vamos al cine. Como el verbo es la palabra vamos, le preguntamos ¿cuándo vamos al cine? Y la respuesta será ahora. Por lo que ahora es el adverbio expresándonos que la acción es en el presente. El regalo llegará mañana. Preguntamos al verbo ¿cuándo llegará el regalo? Y la respuesta será con el adverbio mañana, indicándonos que la acción de llegar será en el futuro. Los adverbios de modo son palabras que indican de qué manera se realiza la acción en la oración. Y para identificarlos, en este caso debemos preguntarle al verbo ¿cómo ocurre la acción? Fíjense, María canta peor que su hermano. Le preguntamos al verbo ¿cómo canta María? La respuesta será peor que su hermano, por lo que peor es el adverbio de modo, ya que se encuentra complementando la información del verbo y responde a la pregunta. Juan lo hizo bien. Le preguntamos al verbo ¿cómo lo hizo Juan? La respuesta será el adverbio bien, ya que vuelve a complementar la información del verbo respondiendo a la pregunta. Los niños juegan cómodamente. Le preguntamos al verbo ¿cómo juegan los niños? Y la respuesta será con el adverbio cómodamente. Los adverbios de cantidad como muy, mucho, poco, más o menos, entre otros, son palabras que informan sobre la cantidad o la intensidad de la acción del verbo, pero también pueden indicarnos cantidades que se relacionan con adjetivos u otros adverbios, por lo que para identificarlos deben responder a la pregunta ¿cuánto? O ¿cuán? En relación a la palabra que modifican. Te quiero mucho. Le preguntamos al verbo ¿cuánto te quiero? La respuesta es mucho, por lo tanto mucho es el adverbio de cantidad, ya que junto con modificar este verbo responde la pregunta indicándonos que la acción de querer es en gran cantidad, o sea mucho. El examen estuvo muy difícil. En este caso, como el adverbio está modificando al adjetivo difícil, debe responder a la pregunta ¿cuán difícil estuvo el examen? La respuesta es muy difícil, por lo que el adverbio es muy, expresándonos que es en mayor grado. Mi gato come demasiado. Le preguntamos al verbo ¿cuánto come mi gato? Y la respuesta es el adverbio demasiado. Los adverbios de afirmación como sí, claro, cierto, exacto y también, entre otros, son palabras que sirven para expresar seguridad o para confirmar la acción de un verbo, la de un adjetivo o la de otro adverbio, mostrándonos que lo que se expresa es verdadero. Y a diferencia de los adverbios anteriores, no responden a una pregunta específica, pero son bastante fáciles de encontrar. Sí, iré a tu cumpleaños. En esta oración, el adverbio sí confirma la acción que expresa el verbo. Sí, iré. Yo también extraño ese momento. Aquí el adverbio vuelve a confirmar la acción del verbo, reafirma la idea, diciéndonos que la acción de extrañar también le sucede a quien expresa la oración. Realmente quiero ir al parque. El adverbio realmente en este caso expresa seguridad sobre la acción de querer ir al parque. Los adverbios de negación son palabras que se utilizan para negar la acción del verbo en la oración, es decir, sirven para expresar que algo no es verdad, que no existe o que no es correcto,
Y son muy importantes porque sin estos adverbios, las oraciones se pueden comprender al revés de lo que realmente se quiera expresar. Jamás volveré a ese lugar. Aquí el adverbio es la palabra jamás, ya que niega la acción del verbo volver. No quiero levantarme temprano mañana. El adverbio no expresa en este caso que la acción no se quiere realizar. Ella tampoco trajo galletas. Tampoco es el adverbio de negación, porque expresa que la acción de traer galletas no se realizó. Los adverbios de duda son palabras que expresan falta de seguridad o dudas sobre la acción de la oración, y al igual que todos los adverbios, pueden modificar verbos, adjetivos y otros adverbios, pero cuando modifican al verbo principal, modifican la oración completa influyendo en su significado. Probablemente viajaremos mañana. El adverbio de duda es la palabra probablemente y está modificando al verbo viajaremos, expresando que existe la posibilidad de viajar, pero sin la seguridad de realizar o no la acción. Posiblemente pase mañana por tu casa. El adverbio de duda posiblemente modifica la palabra pase, que es el verbo, expresando que existe una posibilidad de pasar por la casa, pero sin seguridad. Quizá vaya al cine hoy. El adverbio de duda es la palabra quizá y modifica al verbo vaya porque pone en duda que la acción de ir al cine se realice hoy. Otro aspecto importante que deben conocer acerca de los adverbios son las locuciones adverbiales. Estas son frases o grupos pequeños de 2 o más palabras que pueden sustituir o reemplazar a un adverbio, ya que cumplen la misma función que ellos, de modo que pueden complementar o modificar a verbos, adjetivos y a otros adverbios. Son muy comunes y según su significado también se clasifican de la misma forma que los adverbios dependiendo de la circunstancia que expresan. Tenemos locuciones de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda.